Para sus conocidos, Eduardo Quattropani nunca fue Eduardo Quattropani, fue el Jimmy, un apodo que acarreaba desde la niñez y que él se había encargado de poner a ese pibe, a ese Jimmy, en la cúspide del poder, no solamente del poder judicial, sino del poder en la provincia de San Juan. Poder sin miedos, sin pudores tampoco. Lo aprendió y lo entendió, no exento de errores seguramente. Pudo ejercer ese poder y al mismo tiempo edificar el poder desde la propia función. No vale la pena abundar en detalles biográficos. Basta decir que se formó en casa de una sindicalista histórica. Fue su mamá, Ivonne Barut de Quattropani, una dirigente sindical, docente, que fue un verdadero dolor de cabeza para varios gobernadores. Y ahí se educó y ahí creció Jimmy Quattropani, ahí creció también con sus hermanos. Jimmy mamó ese temperamento. Su procedencia política de Cruzada Renovadora primero, de Desarrollo y Justicia después, fue anecdótica. Al asumir como fiscal general de la Corte en el año 1993, se puso por encima de esas minucias. La verdad es que se vinculó transversalmente con quien tuviera enfrente, sin discriminación. Ese relacionamiento no siempre fue armónico. Jimmy nunca le temió a la confrontación, nunca huyó de la confrontación, aunque siempre tuvo la muñeca para llevar la atención hasta ese punto de equilibrio en el que nada se iba a romper. Siempre encontró el punto de retorno de esas confrontaciones. En esa dinámica de tirar y ceder, siempre ganó, o casi siempre. Así transformó su Fiscalía General en la cúspide de un cuerpo de fiscales empoderados, dueños hoy de la investigación, dueños de acusar también, como nunca antes había ocurrido en la historia de la provincia. Es verdad que hubo otros artífices involucrados en este cambio de sistema del inquisitivo al acusatorio adversarial, pero nadie podría negar el protagonismo de Jimmy Quattropani, siempre presente aunque algunas veces invisible. No hubo gobernador que no hablara periódicamente con el fiscal general. Nadie se confunda, nunca fue una operación lineal para inducir la voluntad de Quattropani. Fue muchas veces para pedirle opinión. ¿Por qué? Bueno, porque Quattropani no solo tenía una profunda formación en el derecho penal, sino también en lo electoral. Esa doble faceta también lo definía y resulta vital para entender su perfil. Los otros integrantes del Tribunal Electoral de la provincia fueron y vinieron. Ahora, Quattropani siempre estuvo, siempre. Vio todo, los éxitos, los fracasos, los aciertos, los desaciertos, las leyes de lema que entraban y que se iban y que volvían a entrar. Cosechó adversarios, claro que los cosechó. Imposible no tenerlos cuando la neutralidad no es opción. Con este periodista, como con tantos otros, Jimmy tenía charlas frecuentes. La última vez fue en su despacho, allá por febrero de este año. Temas varios, desde el escenario nacional al provincial, incluidos los medios de comunicación. Quattropani escuchaba, tejía, destejía. De vez en cuando se le escapaba algún chisme judicial, pero no se le escapaba nada. No. Cada palabra suya tenía una intención, no se le escapaba nada. Tuvo encontronazos con los cortistas con los que compartía ese segundo piso en el Palacio de Tribunales, pero nunca perdieron la comunicación. Al fin de cuentas todos, hasta los mayores, llegaron mucho después que él a ese cargo en el Poder Judicial. Quattropani siempre jugó de local, como dueño de casa. Esa mirada 360 buscaba
a propósito, edificar meticulosamente una estrategia. Fue ese el principal atributo de Jimmy. Al mismo tiempo, la cualidad que lo hará irrepetible, porque cualquiera sea su reemplazante, llegará con otra impronta. Con Cuatro Panis se cerró una era. Con él se termina un ciclo, un modo de conducción. Incluso hubo versiones acerca de que podría acotarse el mandato, ya no ser vitalicio el fiscal general de la Corte. Y hay un antecedente al respecto porque fue lo que ocurrió con el defensor del pueblo, que pasó de vitalicio a durar 5 años de edad, tras la muerte de Julio Orihuela. Jimmy prácticamente había perdido su voz, susurraba, no tenía voz. Ahora nunca la necesitó. Su voz venía de otro lado, venía de su historia familiar, venía de su militancia política, venía de su modo de entender los escenarios y de anticiparse también a lo que venía por delante. Los fiscales quedan huérfanos y la política pierde un tutor. Opinamos en Pelado Extremo.